Hay historias que parecen imposibles, hasta que recuerdas que en Colombia existió un hombre capaz de convertir una isla paradisíaca en su propio país. Un piloto enloquecido por el poder, cocaína y la ideología nazi. Ese hombre fue Carlos Legder, el socio incómodo de Pablo Escobar, que soñó con crear su propio Estado soberano y que terminó traicionado, capturado y usado como testigo estrella por Estados Unidos. Desde el primer día, la vida de Carlos Enrique Leder Rivas estuvo marcada por un choque de identidades, un conflicto silencioso que moldeó su carácter mucho antes de que la palabra narcotráfico existiera en su destino. Nació el 11 de septiembre de 1949 en Armenia, pleno eje cafetero, siendo el tercer hijo, pero su hogar no era el típico colombiano de la época. Su padre, Kurt Wilhelm Leder, era un inmigrante alemán, ingeniero y constructor, un hombre educado, metódico y disciplinado que había llegado a Colombia después de haber vivido la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Elena Rivas, era una colombiana estricta, reservada, profundamente católica y con un sentido férreo de la moral. En la casa de los Leder, la presencia de Alemania era una atmósfera completa. Mantenían hábitos rígidos, horarios fijos y modales estrictos. Aunque se debe mencionar que la relación entre Kurt y Elena era tensa, llena de discusiones, silencios prolongados y choques culturales que parecían irreconciliables. Carlos creció viendo a dos mundos pelearse dentro de la misma casa. En la escuela tenía una inteligencia aguda y rebelde, capaz de aprender rápido, pero le costaba aceptar cualquier orden que no fuera la de su propio impulso. Se metía en peleas, discusiones o situaciones que él mismo provocaba solo para medir hasta dónde podía llegar. Cuando alcanzó la adolescencia, ese carácter se intensificó. Mientras más intentaban moldearlo, más se escapaba a explorar su propio estilo de vida. Amistades problemáticas, retos innecesarios, pequeños actos de rebeldía que lo hacían sentir vivo. En ese entorno desarrolló una fascinación por Adolf Hitler desde muy joven. En algunos relatos indican que llegó a coleccionar recortes, fotografías y libros. Lo hacía desde la atracción al poder, dominio, una figura del líder absoluto. Con el tiempo sería una de las razones por las que incluso otros narcotraficantes lo consideraban un loco brillante. El conflicto en la casa llegó a un punto en el que la convivencia se volvió insostenible. Fue entonces cuando su madre, buscando darle a sus hijos una oportunidad distinta, decidió llevar a parte de la familia a Estados Unidos. Por otro lado, su padre no viajó y permaneció en Colombia atendiendo sus negocios. Ese cambio, ocurrido cuando Carlos tenía entre 15 o 16 años, terminó definiendo el resto de su destino. Llegó a Norteamérica siendo un adolescente confundido, orgulloso, con un temperamento explosivo y con una identidad partida entre dos continentes. Fue allí, entre Nueva York y Florida, donde nacieron sus primeros negocios criminales. El mundo del robo de autos lo atrapó casi de inmediato. No era simplemente un ladrón más, era alguien obsesionado con estudiar cada detalle. Horarios, modelos específicos, vigilancia policial, patrones de movimiento en los estacionamientos. Organizó su primer grupo de ladrones como si fuera una célula militar, imponiendo reglas, horarios y jerarquías. Él no robaba por necesidad, lo hacía sentir superior. Ese negocio le dio dinero rápido y cuando descubrió que muchos de esos autos podían usarse para mover marihuana sin levantar sospechas, dio su siguiente paso en el mundo ilegal sin dudarlo. Empezó vendiendo pequeñas cantidades, pero muy pronto entendió que la calle no era su lugar. La verdadera riqueza estaba en ser el intermediario, el que movía mercancía de un punto a otro sin ser visto. Se convirtió en un traficante pequeño pero disciplinado, alguien que sabía que su futuro estaba en encontrar una ruta eficiente que los demás no habían aprovechado todavía. Pero el ascenso siempre viene acompañado de tropiezos y Carlos no tardó en encontrarse de frente con la ley. Para la mayoría de jóvenes arrestados, una celda era castigo. En cambio, él lo veía como una universidad. Leía sin parar, observaba, analizaba, escuchaba silenciosamente a los presos veteranos y al salir, en lugar de evitar el delito, regresaba al exterior más preparado, más convencido de que ese era su camino. La detención que marcaría un antes y un después en la vida de Leder llegó cuando fue enviado a la prisión federal de Danbury, en Connecticut.
A ese penal llegaban contrabandistas, estafadores y traficantes con verdadera experiencia en operaciones internacionales. Para Carlos, que hasta ese momento se había movido en el robo de autos, el microtráfico y pequeños cargamentos, ese ambiente era una escuela criminal completamente nueva. Fue allí donde conoció al hombre que definiría su futuro, George Jung. Jung ya tenía reputación en la costa oeste por mover grandes cantidades de marihuana desde México y el Caribe hacia California en avionetas. Sabía de rutas aéreas clandestinas, documentos falsos, contactos en aeropuertos y la logística necesaria para mover toneladas sin ser detectado. Leather, en cambio, llegó con algo muy distinto: conexiones colombianas, acceso a proveedores de cocaína, conocimiento del mercado emergente y una visión agresiva del potencial de esa droga en Estados Unidos. Desde el primer encuentro, entendieron que podían complementarse. Jung vio en Leather a alguien con acceso directo a un negocio que apenas estaba explotando, y Leather vio en Jung a alguien con la experiencia técnica necesaria para convertir la cocaína en una operación aérea estable y rentable. Las conversaciones dentro de Danbury se volvieron constantes. Jung explicaba cómo funcionaba el mercado estadounidense, la demanda creciente, el perfil de los consumidores y las brechas en la vigilancia aérea. Leather absorbía todo y empezaba a trazar una idea clara. La cocaína debía transportarse por aire, en vuelos rápidos, discretos, sin pasar por las rutas marítimas tradicionales. Cuando la alianza con George Jung ya estaba definida, Carlos Leather salió de Danbury en 1975 con 25 años de edad y regresó a Medellín decidido a transformar lo que hasta ese momento eran solo vuelos experimentales en un sistema de tráfico aéreo constante. Los primeros cargamentos funcionaron mejor de lo que esperaban. Pequeñas avionetas que salían desde pistas rurales, cruzaban el Caribe, aterrizaban en puntos estratégicos y finalmente llegaban a Florida sin levantar sospechas. Ese éxito inmediato hizo que su nombre comenzara a circular entre los narcotraficantes más influyentes de Medellín. En esa época, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa estaban ampliando sus operaciones. Tenían laboratorios en Antioquia, control de producción, influencia política local y dinero suficiente para expandirse, pero necesitaban algo que todavía no dominaban: una ruta aérea segura y estable hacia Estados Unidos. Fue por eso que pusieron atención en Leather. No era todavía un pez grande, pero estaba haciendo algo que nadie más hacía con la misma precisión. Cuando Carlos regresó de uno de sus primeros viajes, ya tenía una invitación para reunirse con ellos. Escobar entendió de inmediato el potencial del sistema que Leather quería construir. Para Pablo, que ya pensaba en globalizar la cocaína, un puente aéreo directo era la pieza que faltaba. Y para Carlos, asociarse con Escobar significaba tener acceso ilimitado a producto, recursos y protección. Fue en conversaciones discretas, alejadas de cualquier formalidad, donde la integración se dio de manera natural. No hubo ceremonias ni anuncios, simplemente comenzaron a operar juntos. Escobar financiaba laboratorios, aseguraba cargamentos y garantizaba la protección de las operaciones en Colombia. Leather, por su parte, se encargaba de que la cocaína despegara y llegara. Con el respaldo económico del núcleo de lo que después sería conocido como el Cartel de Medellín, Carlos dio un paso que cambiaría la escala de sus operaciones. Ya no se conformaba con rutas improvisadas ni pistas clandestinas prestadas. Necesitaba un territorio propio, un punto intermedio donde los aviones pudieran aterrizar, cargar combustible, almacenar droga, reparar equipos y despegar sin que nadie los molestara. Empezó entonces a buscar en el mapa del Caribe un lugar lo suficientemente aislado, pero estratégicamente ubicado para servir como centro de operaciones. Durante meses evaluó islas pequeñas, pistas abandonadas, territorios corruptibles, pero ninguna ofrecía lo que él buscaba, hasta que escuchó hablar de un lugar en las Bahamas llamado Norman's Cay. Era una isla cercana a las rutas aéreas hacia Florida, tenía poca vigilancia, baja población y un gobierno fácilmente influenciable con dinero. Cuando Carlos la visitó por primera vez, entendió que ese era el sitio que necesitaba. Con apoyo financiero de Escobar y otros miembros del cartel, Leather comenzó a comprar propiedades en la isla, adquirió casas, terrenos, hangares y cualquier pedazo de tierra que pudiera servirle. Al mismo tiempo, empezó a sobornar a funcionarios locales, policías, guardacostas y autoridades migratorias de las Bahamas.
Después de consolidar Norman's Cay como el corazón absoluto de la ruta aérea, los años que siguieron marcaron la etapa más extravagante, peligrosa y descontrolada de Carlos Leder. Para 1980 y 1981, la operación funcionaba con una precisión casi militar. Avionetas que aterrizaban, descargaban o cargaban cocaína, repostaban y salían hacia Florida mientras soldados armados patrullaban la pista, las playas y los accesos. La cantidad de droga que pasaba por la isla era tan grande que para Estados Unidos ya no se trataba de un narcotraficante más. Era un enemigo estratégico que estaba inundando Miami a un nivel sin precedentes, un hombre que había convertido una isla tranquila en un centro logístico que movía toneladas al mes. Pero a medida que su operación crecía, también crecía su exposición. Y en Colombia, otro conflicto empezaba a estallar: el secuestro de Marta Nieves Ochoa por parte del M-19. Aquello provocó un terremoto en el Hampa. Los Ochoa, Escobar, Gacha y también Leder financiaron y apoyaron un nuevo bloque armado llamado MAS, Muerte a Secuestradores. Aunque Leder no fue un comandante en campo, asistió a reuniones clave. Para él, ese bloque representaba algo más que una respuesta a un secuestro. Era la oportunidad de articular un discurso ultraderechista que ya empezaba a hervir en su cabeza, una mezcla de anticomunismo extremo, odio a la guerrilla y las primeras semillas de su ideología política delirante. Ese mismo año, otro frente se abrió. Estados Unidos presionó fuertemente a Colombia para reactivar el tratado de extradición para el cartel de Medellín. Por esto comenzaron a repetir una frase que más tarde se volvería un lema del cartel entero: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Fue entonces cuando creó un proyecto que bautizaría como el Movimiento Latino Nacional, una organización que, según él, liberaría a Colombia de la extradición y del enemigo extranjero. Empezó a imprimir panfletos, a financiar propaganda, a repartir discursos grabados. Su mundo criminal ya no le bastaba. Quería convertirse en un líder ideológico. Mientras Norman's Cay seguía produciendo millones, Leder decidió invertir parte de ese dinero en un símbolo de su identidad. Fue cuando la necesidad de expandir su ego, lavar dinero y dejar un legado alemán lo llevó a financiar la construcción de una especie de posada turística entre Armenia y Pereira. Una estructura inspirada en arquitectura bávara, en símbolos europeos y en el mismo imaginario nazi que él veneraba. Esa famosa posada alemana empezó a levantarse en 1982. Además, también servía como centro de descanso y reuniones para socios del cartel. Por otro lado, su padre, profundamente en desacuerdo con la vida criminal que llevaba, rechazó incluso una de las propiedades que Carlos quiso regalarle, algo que él vivió como una traición emocional justo en el momento en que se sentía más poderoso. Las presiones internacionales aumentaron y Bahamas, que durante años había cerrado los ojos, empezó a colaborar con Estados Unidos. La DEA logró infiltrar informantes entre pilotos, mecánicos y contactos en Miami. La vigilancia se intensificó, comenzaron a circular informes oficiales sobre actividades sospechosas y los primeros operativos se acercaron peligrosamente al corazón de la operación. Algunos trabajadores querían abandonar la isla, otros temían la reacción violenta de Leder ante cualquier señal de deslealtad. La convivencia se volvió tensa y su comportamiento errático, sumado a sus discursos políticos, empezó a incomodar incluso a Pablo Escobar y a los Ochoa, quienes lo seguían considerando útil, pero ahora también impredecible y riesgoso. Lo que antes parecía una operación indestructible ya mostraba grietas profundas. Se realizaron arrestos de pilotos vinculados a la ruta, se incautaron avionetas y se bloquearon accesos financieros asociados a la isla. La DEA, por su parte, abrió expedientes exclusivos para rastrear los movimientos de Leder fuera de Bahamas, presionando a todos sus contactos en Florida. Su reino empezó a fracturarse desde todos los frentes. Su vida personal estaba completamente fracturada también. Leder había tenido una esposa alemana y con ella a su hija mayor, Mónica, la única cuyo nombre llegó a trascender. Con el paso de los años, se dice que tuvo otras 2 hijas con diferentes parejas. Él se movía de relación en relación sin estabilidad ni vínculos reales, además de su consumo frecuente de cocaína. A mediados de 1983, Leder abandonó Norman's Cay para siempre. Ya no era viable ni seguro. Entonces regresó a Colombia, refugiándose entre fincas del Magdalena y el eje cafetero, moviéndose cada pocas semanas por paranoia. Ese mismo año, mientras él buscaba reacomodarse, Colombia vivió un evento que transformó por completo el escenario del narcotráfico.
la firma y activación del tratado de extradición con Estados Unidos. Para el cartel de Medellín, aquello era una sentencia. Significaba perderlo todo: el país, poder, protección política y la posibilidad de comprar autoridades. Leder se convirtió en uno de los defensores más ruidosos de la idea de que extraditar colombianos era entregar la soberanía nacional. Esa postura encajó con la estrategia que ya venían organizando Escobar y los Ochoa, la creación del grupo que el país conocería como los extraditables, un movimiento que mezclaba propaganda, amenazas y terrorismo para presionar al Estado a derogar el tratado. Carlos participó activamente en esa etapa, firmando comunicados, enviando mensajes y contribuyendo a darle al cartel un aire político que él mismo creía necesario. Pero esa visibilidad, fanatismo y ganas de aparecer públicamente como un líder nacional no le estaban haciendo ningún favor dentro de la organización. Por otro lado, el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984 detonó una persecución sin precedentes. El gobierno colombiano declaró una guerra abierta contra el narcotráfico y la lista de prioridades incluía a todos los hombres visibles del cartel de Medellín. Leder, que ya era buscado por Estados Unidos, ahora se convirtió también en objetivo principal en su propio país. Su vida se volvió un juego de sombras. Se movía constantemente entre Armenia, Pereira y las montañas del Quindío, cambiando de casa, vehículos y de escoltas cada pocos días. Dormía con armas de alto alcance en la mano, daba órdenes contradictorias, desconfiaba incluso de sus pilotos y sospechaba que cualquier persona podía ser un informante. Para 1986, su relación con el cartel de Medellín se quebró por completo. Ellos no querían que la caída de Leder arrastrara a todo el aparato financiero y logístico que habían construido. Se limitaron a protegerlo solo lo suficiente para evitar un colapso inmediato, pero ya nadie se movía para rescatarlo, esconderlo o cuidarlo como antes. Leder ya comenzaba a sentir el aislamiento y equipos de inteligencia colombiana, apoyados por la DEA, lo rastreaban con intensidad. Seguían contadores, antiguos empleados, familiares lejanos y cualquier persona que hubiera tenido contacto con él. Cada pista llevaba a otra, cada llamada interceptada abría una ruta. La caída de Norman's Cay había dejado pagos, nombres, coordenadas, testimonios, rutas aéreas. Era evidente que su mundo se estaba cerrando, aunque él aún intentaba actuar como si nada lo tocara. Durante enero de 1987, informantes que eran voluntarios y otros presionados por el propio narcotráfico indicaron que Leder estaba en el oriente antioqueño, moviéndose entre Guarne, Río Negro y Marinilla. Para las autoridades capturarlo implicaba enviar un mensaje directo a Estados Unidos y al propio cartel de Medellín. Si Colombia entregaba a Carlos, demostraba que la extradición no era solo un papel firmado, sino una herramienta efectiva contra los capos. El 4 de febrero de 1987, el día comenzó como cualquier otro en la finca donde se escondía. Era un lugar rodeado de árboles, caminos de tierra y ganado. Nada que llamara la atención, salvo por los hombres armados que lo acompañaban. Leder había pasado la noche anterior revisando noticias y escuchando rumores de operativos cercanos sin imaginar que su fin ya había llegado. A las primeras luces del día, el ruido de los helicópteros rompió el silencio del valle. La zona fue rodeada y grupos élite se desplegaron por las montañas circundantes. La orden era capturarlo vivo, sin darle oportunidad de escapar ni provocar un enfrentamiento que lo convirtiera en mártir del cartel. Las fuerzas especiales avanzaron entre la neblina espesa del oriente antioqueño, acercándose con precisión quirúrgica hacia la casa donde dormía. Los hombres de Leder no tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos ni siquiera alcanzaron a tomar sus armas. El operativo envolvió la finca como una trampa perfecta, cerrándose desde todos los accesos. Cuando los soldados entraron a la casa, Carlos estaba desorientado, sin la furia ni la teatralidad que lo habían caracterizado en otros momentos. No hubo disparos, discursos ni resistencia. Fue una captura anticlimática para un hombre que había vivido como si fuera invencible. Lo sacaron esposado mientras él observaba en completo silencio. En ese instante entendió que de alguna manera lo habían dejado solo. Si los helicópteros habían llegado hasta allí sin resistencia ni advertencia previa de alguien para cubrir su retirada, era porque alguien había permitido que sucediera. No había pruebas, pero tampoco hacían falta. En el mundo en el que él se movía, el silencio de un aliado podía ser más letal que una traición abierta.
Todo había sido demasiado rápido, limpio y preciso. Una operación tan perfecta que desde ese mismo día comenzó a tomar fuerza la teoría de que alguien dentro del cartel con suficiente poder para conocer cada uno de sus movimientos había facilitado el golpe. Apenas unas horas después, sin declaración pública ni show mediático, lo subieron a un avión estadounidense. Fue un traslado fulminante, diseñado para evitar cualquier intento de rescate o presión del cartel. Para cuando los noticieros colombianos anunciaron la noticia, Leder ya estaba en territorio norteamericano, bajo custodia federal, completamente consciente de que su caída había sido tan precisa que parecía imposible que no hubiera tenido ayuda desde dentro. La reacción del cartel de Medellín ante la captura de Carlos Leder no fue de guerra ni de venganza, y eso fue justamente lo más revelador. Lejos de considerarlo un mártir, muchos dentro de la organización entendieron su captura como un problema menos. Norman's Cay ya estaba perdida y Leder representaba un riesgo permanente de delación. Su arresto cerraba una etapa que ya no servía al negocio. Su juicio se llevó a cabo en Jacksonville, Florida. En 1988, los fiscales lo presentaron como un arquitecto clave del narcotráfico moderno. Un hombre que había transformado la logística criminal gracias a la isla, ese paraíso convertido en pista clandestina donde aviones cargados de cocaína entraban y salían como si fueran vuelos comerciales. Los cargos por los que fue acusado eran tráfico de cocaína, conspiración, lavado de dinero y violación de leyes federales de narcóticos, entre otros. La defensa, por su parte, intentó humanizarlo. Aseguraron que Leder era solo una pieza dentro de una estructura mucho más grande, que otros más poderosos seguían intocados. Pero nada funcionó. Los testimonios construyeron un retrato devastador. Cada declaración era una capa más en el relato de un hombre que había pasado de contrabandista a empresario criminal, de soñador revolucionario a símbolo del narcotráfico internacional. El jurado regresó con su veredicto, indicando a Carlos culpable en todos los cargos principales. Leder solo bajó la mirada y apretó los labios, como si quisiera demostrar que todavía conservaba un último gramo de control. Cuando el juez pronunció la sentencia, la sala quedó en silencio, y es que fue cadena perpetua con más de 135 años de prisión, una forma elegante de decir que nunca volvería a ser libre. Los medios estadounidenses lo celebraron como un triunfo histórico. Colombia observó desde la distancia, y en las entrañas del cartel de Medellín el mensaje fue claro: quien cayera en manos de Estados Unidos no regresaría jamás. Después de su extradición y posterior condena, fue trasladado a la prisión federal de máxima seguridad en Marion, Illinois. Pasó los primeros años de la década de 1990 aislado, vigilado y completamente controlado por el sistema penitenciario estadounidense. Era un prisionero de alto perfil, peligroso por la información que cargaba y valioso para el gobierno precisamente por esa misma razón. Y fue esa utilidad la que terminó marcando el siguiente gran episodio de su vida en prisión: su participación como testigo en el juicio contra Manuel Antonio Noriega. El proceso contra el exdictador panameño había comenzado en 1991, pero fue en 1992 cuando Leder finalmente subió al estrado. Lo llevaron bajo extrema seguridad, custodiado como un activo estratégico. Frente al jurado, declaró durante horas sobre las relaciones que Noriega mantuvo con el cartel de Medellín, los sobornos, los favores políticos y el papel del general panameño como protector de cargamentos y operaciones financieras. Su testimonio fue directo, sólido y extremadamente perjudicial para la defensa. Leder se convirtió en uno de los testigos más útiles del caso, y ese valor no pasó desapercibido. Aunque su condena inicial había sido de cadena perpetua más 135 años, su cooperación empezó a abrir la puerta a la posibilidad de una reducción. A partir de ese testimonio, su defensa argumentó que el gobierno estadounidense había obtenido información invaluable gracias a él y que, por lo tanto, la sentencia inicial debía reconsiderarse. El Departamento de Justicia no lo aceptó de inmediato. Leder no solo era un narcotraficante de alto nivel, sino uno de los rostros más mediáticos del imperio criminal de los años 80. Tocar su condena era políticamente delicado, pero internamente, fiscales y agentes federales sabían que su participación había sido determinante para hundir a Noriega, uno de los objetivos más importantes en la historia reciente del sistema judicial norteamericano.
Por eso, sin mucho ruido y lejos de la prensa, comenzaron las primeras negociaciones. Fue así como ese mismo año su sentencia fue reducida drásticamente. Del castigo monumental que lo había condenado a morir en prisión, pasó a un total de 55 años. Una cifra todavía enorme, pero que por primera vez hacía posible imaginar un horizonte distinto. Durante los años siguientes, Leder envió cartas, peticiones y documentos legales desde prisión, intentando presionar para obtener un trato mejor. Algunas solicitudes fueron rechazadas de inmediato, otras quedaron estancadas en trámites. A principios de los 2000, sus abogados retomaron con más fuerza las negociaciones. Presentaron nuevas apelaciones alegando que el gobierno no había cumplido por completo los acuerdos de cooperación. En su argumento se mencionaba el supuesto incumplimiento del deal original, un punto sensible ya que si un juez determinaba que el gobierno había renegado de un trato, podría ordenar una revisión profunda de la condena. Para 2005 ya acumulaba casi 2 décadas tras las rejas, desgastado física y mentalmente, movido constantemente entre prisiones de máxima seguridad y unidades médicas federales por problemas cardíacos, respiratorios y dolores crónicos que arrastraba desde hacía años. Entonces su situación dio un giro inquietante. Había pasado a un programa de custodia especial diseñado para reclusos que habían colaborado con el gobierno y que debían permanecer fuera de la vista por razones de seguridad. Desde entonces ya no era posible saber en qué cárcel o en qué hospital se encontraba. Se convirtió literalmente en un hombre invisible dentro del sistema. En 2015, agotado pero todavía aferrado a la posibilidad de recuperar algún tipo de libertad, escribió una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos. En ella afirmaba que estaba gravemente enfermo, que vivía en condiciones de aislamiento extremo y que había sido completamente abandonado por Colombia. Pedía ayuda para ser repatriado, aunque fuera para continuar preso en una cárcel colombiana, y suplicaba que el gobierno intercediera ante Estados Unidos, argumentando que su cooperación en el caso Noriega había sido clave y merecía un trato más humano. La carta llegó a la Cancillería, que confirmó su autenticidad, pero la respuesta fue distante y burocrática. Le recordaron que había sido extraditado bajo un tratado en vigor y que Colombia no podía intervenir. Sin embargo, las cosas empezaron a moverse muy lentamente a su favor. Leder había sido sentenciado bajo lineamientos que para 2017 ya no estaban vigentes, y mientras su salud seguía empeorando, algunos movimientos dentro del sistema judicial y del Departamento de Justicia comenzaron a reconsiderar su situación. Para 2019 tenía más de 70 años. Los reportes médicos confirmaron que su condición era delicada y que mantenerlo bajo custodia extrema ya no tenía sentido. Todo esto, sumado a la enorme cantidad de tiempo que había pasado en prisión, empujó finalmente el proceso que él llevaba esperando durante décadas. Después de pasar más de 33 años en prisiones federales de Estados Unidos, Carlos Leder fue finalmente liberado el 16 de junio de 2020. Tras su salida fue deportado a Alemania, donde se estableció sin cuentas pendientes con la justicia alemana y con acceso a tratamiento médico debido a su delicado estado de salud. Su nombre volvió a los titulares el 28 de marzo de 2025, cuando decidió regresar a Colombia alegando motivos familiares. Pero apenas aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue capturado por la Policía Nacional. En los registros judiciales seguía apareciendo una antigua orden de captura de 1995 por delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Aún así, el episodio fue breve. Días después, un juez de Bogotá determinó que esa sentencia había prescrito. La orden de captura fue anulada y Leder quedó en libertad nuevamente, ahora como un hombre mayor, enfermo y distante de aquel pasado criminal que alguna vez lo convirtió en una figura temida en el mundo del narcotráfico. Mientras él sobrevivió para envejecer, otros no tuvieron esa oportunidad, como fue el caso de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Eligió el camino de la guerra abierta, dejando como resultado morir acribillado en 1989. Si quieres conocer a fondo quién fue, dale clic al video en pantalla, suscríbete y activa la campanita.